Buenas tardes, nosotros somos Leoncio Marín Calderón. y Gilbert Linares, estudiantes de la Universidad del Quindío del programa Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. El día de hoy presentaremos el desarrollo de la actividad número 3 del curso de Teoría Archivística, Que consiste en exponer la manera adecuada de organizar un archivo de gestión. Para este ejercicio usaremos la TRD, tabla de retención documental de la empresa Marín Calderón y Linares S.A. Nos enfocaremos en la dependencia jerárquica 140 Dirección Administrativa y la oficina productora Área Compras y Suministros con el código de la oficina 1404. Estas tablas de retención documental son la guía para hacer la adecuada organización de los documentos. Estas tablas tienen un código, que este primer número corresponde a la oficina productora 1404, el punto 130 corresponde a la serie documental, en este caso sería certificados y constancias. Ahora tenemos el siguiente código, que es el 1404, el igual corresponde a la oficina productora, el 130 que corresponde a la serie, certificados y constancias, y el punto 09 que corresponde a la subserie, certificados de contrataciones, el cual la tabla también nos informa qué tipo de soportes tienen estas tipologías. En este caso son papel. El tiempo de retención en el archivo de gestión es de un año. Después de finalizado su trámite, comienza a contar este año. Paso posterior es hacer la transferencia documental primaria al archivo central, el cual durará otro año. Y después tenemos la disposición final, que el CT significa conservación total, la E eliminación, la D digitalización y la S de selección. El procedimiento nos manifiesta por qué se va a eliminar de acuerdo a la ley y a qué artículo y decreto podemos hacer esa eliminación, esa conservación, esa digitalización o esa selección. Ahora continuamos con la serie contratos, la cual la codificación es 1404, igual pertenece al código de la oficina productora, 170 que hace referencia a la serie de contratos, y a la vez ella tiene dos subseries que son los contratos de obra y contratos de compra-venta. La codificación de contratos de obra es 1404-170.01 y para los contratos de compra-venta es 1404-170.03. Luego encontramos la tipología que debe contener este tipo de contratos. En el caso de contratos de obra tenemos la propuesta, acta de inicio, minuta de contrato, informe de ejecución, acta de liquidación. En este caso, como en el caso anterior, nos dice también el tipo de soporte o formato, que son papel, podría ser también digital, pero en este caso solo aplica papel. Tiempo de retención, igual un año en el archivo de gestión. El tiempo de retención en el archivo de gestión se inicia a partir de la liquidación del contrato, no antes. Después de esto, de haber cumplido el primer año en el archivo de gestión, se procede a hacer la transferencia primaria al archivo central, donde se va a conservar por 19 años. Después de cumplidos esos 19 años, su disposición final será de eliminación. En el caso de los contratos de compra-venta, su tipología cambia. Ya debe tener un estudio de mercado, estudios previos y una solicitud. Ahora que ya conocemos las TRDs o tablas de retención documental, Leoncio nos va a contar cómo quedan los documentos dispuestos en las carpetas. Leoncio. Ok, primero que todo, antes de manipular los documentos, es muy importante usar nuestros elementos de protección personal, como tapabocas y los guantes, ya que es por doble vía. Una, para evitar el deterioro del papel con el contacto de las manos, y dos, para evitar enfermarnos por el polvo y por los ácaros que puede contener el papel por su antigüedad.
Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos dos carpetas que podemos utilizar para la conservación adecuada de los documentos. ¿En qué sabemos cuál utilizamos? Si la carpeta de 2 aletas en cartón de yute o la carpeta de 4 aletas en cartón desacidificado. Eso nos lo dice la tabla de retención documental. Si los documentos son de eliminación, usaremos siempre carpetas de 2 aletas en cartón de yute. Pero si en la tabla de retención documental nos dice que es una serie de conservación total, usaremos una carpeta de 4 aletas, como esta. En esta carpeta se deben colocar los documentos sin hacerle ninguna intervención, es decir, no hacerles hacerles ninguna perforación, sino que solamente se colocan los documentos para evitarles un deterioro y garantizar su conservación a lo largo de toda la vida, ya que son documentos que se deben conservar por siempre. En este caso sería una serie que se llamaría actas de comité de gestión. Ahora vamos a ver la disposición de los documentos dentro de las carpetas y la forma correcta de hacer la marcación de estas. La disposición de los documentos, entonces lo primero que debes encontrar es la hoja de control de unidades documentales, la cual nos sirve como índice para saber qué contiene esta carpeta. En este caso nos dice que tiene 3 folios, nos dice también a qué dependencia jerárquica pertenece, que es a la 140 Dirección Administrativa, la oficina productora 1404, área de compras y suministros, la serie y subserie, entonces 1404-130.09, certificados de contrataciones. Este código y esta información, recuerde que la vimos en la TRD. Luego sigue la fecha del documento, entonces es 15/01 de 2022, que hace alusión a este documento. Ese día solo llegó este folio, que dice que es un documento físico, un folio. Quien lo ingresó, Leoncio Marín, el día 24 de abril de 2022. Luego el siguiente folio llegó el 10 de febrero de 2022. 10 de febrero de 2022. Folio número 2. Igual, que es un certificado, que es físico. Continuamos en la foliación 2. También lo ingresó Leoncio Marín el 24 de abril de 2022. Luego, por último, tenemos el certificado del 25 de marzo de 2022, que está acá, que le corresponde al folio 3, no tenemos nada más. Igual, la fecha, certificado, que es físico, el folio 3, lo ingresó Gilbert el 25 de abril de 2022. La hoja de control, como les mencionaba al inicio, es un índice que nos informa qué contiene la carpeta. Ahora que ya vimos el interior de la carpeta, vamos a darnos cuenta cómo es la marcación externa de esta. Primero, debe reflejar el nombre de la empresa, que en este caso es Marín Calderón y Linares S.A. Podemos ver en esta parte la dependencia jerárquica, que en este caso es 140, que corresponde a la dirección administrativa. Después nos indica la oficina productora, que en este caso sería la oficina 4, o sea que el código sería 144, que correspondería al área de compras y suministros. Luego podemos ver la serie, que en este caso sería la serie 130, así que el código de esta sería 140 por dirección administrativa, 4 por área de compras y suministros y 130 que corresponde a certificados y constancias. Luego hay una subserie que nos indica igual la dirección administrativa, el área de compras y suministros, que es un certificado y constancia, pero en este momento la subserie nos indica que son certificados de contratación. Luego, en la identificación podemos notar, para este caso,
las fechas extremas. Estas corresponden a la fecha inicial y final de la carpeta y de sus documentos, obviamente. Entonces en este caso tenemos el 15 de enero del 22, que corresponde a la fecha inicial de la carpeta, así como la podemos encontrar acá, como aparece en la hoja de control y como aparece en la fecha del primer documento certificado. Dentro de la marcación de la carpeta nos podemos dar cuenta acá que la marcación está hecha en la fecha extrema inicial en bolígrafo y la fecha final está hecha con lápiz. Con lápiz porque esta carpeta es susceptible de que ingresen más documentos, así que la fecha puede ser modificada. Después tenemos cuántos folios tiene esta carpeta. En este caso pues nos cuenta los 3 folios que ya vimos anteriormente. Nos dicen qué número de carpeta es esta. Esta es la carpeta número 1 y cuál es su vigencia. En este caso pues sabemos que es una carpeta que corresponde al año 2022. Ahora continuamos con la serie de contratos y la subserie contratos de obra, con su codificación, como lo menciona la TRD 1404-170.01. Tiene las fechas extremas del 15 de enero de 2020 al 1 de junio de 2020, con un total de 9 folios. Número de carpeta 1, vigencia 2020. Esta carpeta está en su totalidad diligenciada a lapicero, ya que esta fue una vigencia que ya cerró y no le van a ingresar más documentos. Vamos a verla a su interior. Entonces encontramos que tiene un CD, encontramos el testigo, la hoja de control. Igual esta entonces menciona la dirección administrativa como la oficina jerárquica, la dependencia productora, la 1404, área de compras y suministros, la serie y subserie 1404-17001, contratos de obra, el número del expediente que es 2020-530. El primer documento ingresó el 15 de enero de 2020 con el consecutivo 00, que era una propuesta de contrato. Es un documento físico, traía 2 folios, fue ingresado por Leoncio Marín el 20 de enero de 2020. Entonces tenemos el 15 de enero de 2020, propuesta de contrato, el número del radicado 2020-530 consecutivo 0, la fecha de radicación 15 de enero de 2020, y nos decía que eran 2 folios, pues 1 y 2. Es importante aclarar que la foliación se debe hacer a lápiz con número HB2, o también en algunos casos se puede hacer con bolígrafo negro únicamente. El 19 de marzo de 2020 ingresó el consecutivo 01, que es un acta de inicio de obra, también es física, es un solo folio que continúa siendo el 3, lo ingresó Gilbert Linares el 22 de marzo del 2020. Acta de inicio de obra, el número del radicado 2020-530 consecutivo 001 y la fecha de radicación 19 de marzo de 2020. El 25 de abril de 2020 ingresó con el consecutivo 02 la minuta de contrato, la cual es física, el folio 4, solo era un folio, también lo ingresó Gilbert el 28 de abril de 2020. Lo tenemos acá, 25 de abril, radicado 2020-530, consecutivo 2, fecha 25 de abril 2020 y le correspondió el folio 4. Luego tenemos que el 10 de mayo de 2020 ingresó el consecutivo 03, informe de ejecución, que era físico de los folios 5 al 8, ingresada el 14 de mayo de 2020 y que anexa un CD. Entonces 10 de mayo, radicado 2020-530, consecutivo 3, la fecha, dice que comienza en el folio 5
6, 7. Ok, también es importante que cuando el documento tiene ya una foliación previa y no coincide con la que realmente le pertenece al documento, esta se le anula con una línea oblicua y al lado se coloca la foliación que le corresponde. Ahora tenemos el testigo documental que corresponde al folio 8, que le pertenece al CD que mencionábamos en la hoja de control que anexa un CD. Por ser un medio óptico se debe extraer del expediente y se debe hacer una referencia cruzada mediante un testigo documental. Este testigo documental contiene la dependencia jerárquica, dirección administrativa, dependencia productora, el área de compras y suministros, el tipo de erradicación de entrada, descripción de la prueba, entonces nombre de la serie, entonces 1404-170.01, contratos de obra, expediente, entonces el 2020-530, consecutivo 3, que es el mismo que está en el radicado, de quién es el expediente, de Editorial Palabra Andina, la prueba excluida, un CD, CD, cantidad 1, fecha de emisión de la prueba, el día que se radicó, 10 de mayo de 2020, ubicación de la prueba, entonces archivador 1 y archivador de la oficina. ¿Qué se hace con la prueba? La prueba se extrae y se deposita en un sobre de pruebas de medios ópticos extraídos número 1, se coloca el área productora 1404, área de compras y suministros, y se procede. El CD también debe tener el número de radicado tanto en el sticker de que se le colocó a la felpa como al CD. En este caso es el 2020-530 consecutivo 3. Eso es con el fin de que si se llegara a salir del sobre, saber a qué expediente o a qué proceso pertenece. Entonces, paso siguiente es guardarlo en el sobre de Manila. Y la referencia se deja en el testigo documental. En el testigo entonces también colocamos las observaciones. CD en buen estado, contiene 4 PDFs, 20 JPG, un Excel, un PowerPoint. En que está unidad de conservación, un sobre, y soporte documental, un CD. Este testigo entonces hace referencia al folio 8, que es ese CD que extrajimos, y reposa dentro del expediente. Luego ya seguiría el folio 9, que llegó el 1 de junio de 2020 con el radicado 2020-530 consecutivo 4, y es el acta de liquidación del contrato. Ahora vamos a ver cómo es la marcación para estas carpetas, que aun cuando no contienen documentos, pero son marcadas para esperar documentos que lleguen. Nos damos cuenta acá que sigue siendo una carpeta para el área de dirección administrativa, sigue siendo de compras y suministros, y es una carpeta de contratos, puntualmente o con la subserie .03, que corresponde a contratos de compraventa. Ahora vemos la marcación del archivador, donde también aparece el nombre de la empresa, la dependencia jerárquica, la oficina productora, las diferentes series y subseries que tiene esa dependencia, junto con las tipologías por cada una. Y cada una de las carpetas, como ya se las mostré anteriormente, debidamente marcadas. Y a este otro lado encontramos el sobre de los medios ópticos. Después de tener las carpetas armadas y almacenadas en el archivador, procedemos a diligenciar el formato único de inventario documental FUID, el cual tiene los siguientes campos: entidad remitente y entidad productora Marín Calderón y Linares S.A.,
Unidad administrativa, dependencia jerárquica, la 140, dirección administrativa, oficina productora, la 1404, área de compras y servicios. En el ítem 1 encontramos el código de la subserie 140.130.09 correspondiente a certificados de contrataciones, el cual tiene una fecha inicial del 15 de enero del 2022 y una fecha final del 25 de marzo de 2022, el cual se encuentra en una carpeta, tiene 3 folios y se encuentra en estado físico. En el ítem 2 tenemos el código de la subserie 1404-17001 correspondiente a contratos de obras, el cual tiene un número de expediente correspondiente al 2020-530, tiene una fecha inicial del 15 de enero de 2020 y una fecha final del 1 de junio de 2020. Tiene una carpeta, tiene 9 folios, se encuentra en físico, está en el estante 1, traía unas pruebas que era un medio óptico tipo CD, cantidad 1, y en observaciones se dejó que este CD fue extraído y almacenado en el sobre de pruebas de medios ópticos. Solamente de estas dos carpetas es lo único que se diligenciaría en el formato único de inventario documental, el cual se debe diligenciar constantemente. Bueno, de esta manera concluimos la explicación de cuál es la manera correcta de disponer y organizar los documentos en un archivo de gestión. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Hasta la próxima.